La resistencia a los antibióticos es un problema tanto de la pediatría del consultorio como de la pediatría intrahospitalaria. Y pues, lamentablemente, hoy por hoy lo que estamos viendo es que las resistencias en la comunidad se están incrementando considerablemente. Y es muy triste y preocupante el ver que yo tenga que hospitalizar a un niño porque los antibióticos vía oral ya no son suficientes. Entonces sabemos que los antibióticos pues fue una solución que encontró el ser humano desde hace muchos años para tratar lo que son los microorganismos infecciosos, pero el grave problema y reto es que nos confrontamos a microorganismos que finalmente, al ser confrontados contra un antibiótico que los va a eliminar, pues va a ser resistencia. Y ese es el gran reto que tenemos durante todos estos años, que si se dan cuenta, pues desde 1900 aparecen ciertos antibióticos y vuelven, y prácticamente en algunos años vuelven a hacer resistencia, desde la penicilina. Como se dan cuenta, en esta gráfica muestra cuándo aparecen los medicamentos en amarillo, pero rápidamente aparecen los rojos, las resistencias. Y esto es preocupante. Quizás cuando empezábamos con los antibióticos como penicilina y cefalosporinas de primera y segunda generación, pues encontrábamos que era muy fácil resolver los cuadros, pero hoy por hoy hemos ido avanzando en complejidad en los antibióticos y a todos hoy por hoy hay resistencia a todos los antibióticos. El grave problema y la gran preocupación a nivel internacional y nacional es que no tenemos ya más antibióticos nuevos, y ese es un grave problema en la resistencia. Entonces, la resistencia antimicrobiana es muy importante, que aunque nosotros nos enfoquemos al paciente, ya sea niño o adulto, pues vivimos en un mundo, y este mundo pues debemos de tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque la resistencia ha ocasionado un riesgo crítico para la salud humana, animal y el equilibrio ambiental. Entonces, creo que eso es bien importante, capacitar a nuestros estudiantes de medicina en que ya no nada más es la salud del humano, sino la salud de los animales, con qué se alimentan los animales, lo que comentaba el doctor Perea, ¿no? O sea, es muy importante también ver la cuestión genética, ¿sí? Entonces, es algo crucial el que nosotros enfoquemos la salud como una salud única, que eso es lo que ahora se ha trabajado. Entonces la OMS en el año pasado consideró como la resistencia antimicrobiana una amenaza global al mundo. ¿Por qué? Aunque es un proceso natural, pues hemos ido avanzando y con altos riesgos, como les comentaba. Ya los antibióticos nos quedan unos cuantos para tratar algunas enfermedades, y hay casos ya reportados en los cuales ya son panresistentes. Entonces ya no sirve ningún antibiótico por tantos mecanismos de resistencia. Entonces, algo importante, y como se ha hecho y se ha enfocado las resistencias bacterianas, es la estrategia de la Organización Mundial de la Salud es considerar una salud que se considera a la salud de las personas, al medio ambiente y a la salud de los animales. ¿Por qué? Pues porque es importante que si el animal lo alimento con quinolonas, pues estas quinolonas van a hacer que esas bacterias que tienen los animales, las vacas, por ejemplo, se hagan resistentes, y al humano, al ingerir esa carne contaminada con esas bacterias, pues también se pasan esos genes a las bacterias del humano. Entonces ¿por qué los niños tenemos resistencias altas sin que hayan recibido antibiótico? Porque estuvieron confrontados a una alimentación con carne que ya trae gérmenes multidrogo resistentes. Entonces esto realmente preocupa, y entonces por eso ya la OMS lo considera como una preocupación a nivel de salud pública. Este artículo me pareció muy interesante, que se presentó en el último curso internacional de infectología, donde menciona, fíjense, algo tan sencillo como lo que puede tener uno en casa, las mascotas, los perros.
Ellos encontraron, fíjense, lo más grave para hacer resistencia de enterobacterias es la producción de algunas enzimas. Y en este artículo de lo que habla son de las aguas contaminadas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice que encontraron en los hospitales que las aguas, uno dice, bueno, los pacientes son los que están infectados por antibióticos multidrogo resistentes, pero ¿qué pasa con las aguas que pasan a la comunidad? Entonces, en este estudio, lo que se hizo fue analizar las aguas y se vio que a pesar de estar tratadas las aguas, siguen las gérmenes multidrogo resistentes en la comunidad, lo cual preocupa porque muchos, por ejemplo, este estudio lo hizo la doctora Celia Alpuche, en donde se dan cuenta que lo que menciona es que el gran problema es que persisten estas carbapemenasas en la comunidad a pesar de estar tratadas las aguas, y con esto pues sabemos que muchas de esas aguas pueden llegar a contaminar las aguas limpias, y entonces que se contaminen lo que son los ganados que van finalmente a pasar a ser consumidos por los humanos. Entonces, es importante monitorear la persistente y propagación de bacterias en todo lo que son las aguas en el medio ambiente. Y el otro punto son las mascotas que les comentaba. También en este estudio, vean, las carbapemenasas son mecanismos de defensa que destruyen a los antibióticos que tenemos para enterobacterias. En este estudio dijeron, bueno, vamos a estudiar a todos los perros que se operan y que salen de esa veterinaria. Resulta que estaban colonizados con carbapemenasas, enterobacterias productoras, y estas, al estar uno en convivencia, puede uno también colonizarse con estas enterobacterias. Entonces, ahora se están enfocando mucho en también el no usar antibióticos de amplio espectro en la veterinaria. Y cuestiones tan sencillas, ¿eh? Por ejemplo, yo llevé el año pasado a mi perro y le dieron de entrada quinolonas, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué darle una quinolona si no tienes aislado nada? Porque uno diría, el veterinario llega y dice, dale una quinolona. Y yo así, pero si no tienes ni aislamiento, ¿no? O sea, algo que uno no analizaba, ahora ve uno que es un grave problema. También el controlar el uso de antibióticos en las mascotas es muy importante. Entonces, ahora sí, entremos al punto de lo que nosotros estamos trabajando el día al día. Pues la medicina ha cambiado, sí, como comentaba el doctor Perea, pues la cuestión molecular, cuando hace algunos años lo que se utilizaba era el pediatra se confrontaba con la clínica, que sigue siendo importante, pero hoy por hoy ha cambiado la cuestión del laboratorio con las resistencias bacterianas, porque antes veíamos, cultivábamos, teníamos un frotis positivo y entonces decíamos, bueno, me parece que es un coco gram positivo o es un bacilo gram negativo, y de acuerdo a eso decidíamos qué esquema antibiótico dábamos. Pues eso era la punta del iceberg, como les comento ahora. ¿Por qué? Porque al entrar la biología molecular en la cuestión de microbiología y los procesos infecciosos, nos ha permitido ver todo ese mundo de resistencias y mecanismos que utilizan las bacterias y que son de suma importancia para tomar decisiones con los pacientes. Entonces, el año pasado, la OMS, como les comentaba, al tener una gran incidencia y tener una gran cantidad de muertes por gérmenes multidrogo resistentes en nuestros pacientes, pues lo consideró como una alerta. Y entonces considera como una alerta si yo tengo un aislamiento con enterobacteriales resistentes a cefalosporinas de tercera, productoras de betalactamasas que destruyan todos los betalactámicos o productores de carbapemenasas. Con algunos microorganismos como el estafilococo resistente a oxacilina también son algunos microorganismos que hay que considerarlos. Entonces, les voy a dar una visión de cómo un microorganismo puede hacer resistencia. Los bacilos gram negativos, que son gérmenes que se adquieren en el medio hospitalario generalmente, vamos a tener que existen
algunos mecanismos de resistencia en los cuales destruyen a los betalactámicos, produciendo enzimas que se llaman betalactamasas y otras carbapemenasas que pueden destruir hasta los carbapenémicos. Algo importante es que antes teníamos la identificación común por la microbiología básica, sabíamos qué germen era y a qué era sensible en 3 días. El problema es que al confrontarnos con gérmenes multidrogoresistentes, si yo espero 3 días, mi paciente ya no va a fallecer. Entonces necesito tomar métodos diagnósticos rápidos. En esta diapositiva lo que yo les muestro es lo que utilizábamos normalmente, microbiología habitual, se cultivaban, se metían a bioquímicas tradicionales o sistemas automatizados y en 3 días yo sabía si se trataba de una enterobacteria y si era sensible o no. Hoy por hoy lo que tenemos es que a partir de una muestra positiva de un hemocultivo, yo uso equipos que van a analizar los espectros, se llama espectrómetro de masas, que analiza las proteínas de esa bacteria. Lo que hago es desnaturalizo, concentro mi bacteria de ese hemocultivo, lo incido con un rayo láser y desnaturalizo las proteínas de esa enterobacteria y prácticamente en 5 minutos yo tengo el diagnóstico en género y especie. Y eso ya se trabaja en los laboratorios clínicos. Entonces, en vez de tardar 3 días, ahora en cuanto tengo el hemocultivo, en el mismo turno, yo tengo cuál es, si es una E. coli, es diferente para la cuestión de valoración si es una E. coli o es un grupo de la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, además, creo que es importante comentarles que estos equipos también permiten, en el mismo tiempo que son en menos de 1 hora, la detección si esa bacteria genera destrucción de los betalactámicos como cefalosporinas de segunda y tercera, y también me permite determinar si también destruye a los carbapeménicos. Y eso es importante porque si el paciente, este es un ejemplo como el equipo nos demuestra que la última cepa nos dice que produce betalactamasas, es el punto amarillo arriba, eso nos dice que produce betalactamasas. Entonces, en ese paciente yo de entrada sé que no le van a servir las cefalosporinas de tercera, entonces tengo que pensar en un carbapenémico. Pero también, y obviamente el usar este tipo de medicamentos ha disminuido considerablemente y estadísticamente significativo la mortalidad en los pacientes, porque al tener yo en vez de 2-3 días el diagnóstico, lo tengo prácticamente en 1 hora. Entonces, esto sí ha permitido disminuirlo. El otro punto es también tener, además del espectrómetro de masas, es tener lo que es la PCR multiplex, que permite detectar, además de también, esa es otra técnica que nos permite detectar rápidamente, si no se tiene un equipo como el espectrómetro de masas, el de hacer una PCR multiplex nos permite detectar quizás 20 bacterias y algunos mecanismos de defensa que son de utilidad y también nos lo permite detectar en cuestión de 1 hora. No es tan rápido, pero bueno, la verdad es que para nosotros, en vez de 3 días, 1 hora, sí es una maravilla. Si se dan cuenta, existen muchas marcas actualmente que nos permiten identificar, prácticamente van en 1 hora, 1 hora 30, y lo cual nos ayuda a dar un tratamiento selectivo, porque eso es importante para disminuir las resistencias. La realidad es que no voy a tratar hoy por hoy pues todo con penicilina realmente por la gran resistencia, pero sí seleccionar cuáles microorganismos son resistentes y entonces dar el tratamiento selectivo para disminuir el incremento de multidrogoresistentes. Entonces, estos tipos de técnicas permiten identificar rápidamente al microorganismo y nos dicen si son productores de betalactamasas y algunos nos permiten decir hasta qué tipo de betalactamasa tienen, que es mucho más fino, y el tipo de carbapemenasa para dar un tratamiento selectivo de acuerdo al tipo de resistencia que tiene. Entonces, también existen algunos sistemas novedosos que utilizan la identificación por medio de resonancia. Esto se utiliza más en pacientes por el costo, en pacientes inmunocomprometidos,
y nos permiten identificar rápidamente, la gran novedad de esto es que los estudios previos que mencioné, necesitamos un hemocultivo positivo. Sabemos que más o menos para tener un hemocultivo positivo de todos nuestros pacientes, nada más lo tienen 14%. Esta tecnología lo que permite, el T2, permite a partir de muestra. Yo tengo a mi paciente séptico, tomo un tubo de BH, lo meto a este equipo y por medio de resonancia me va a identificar la bacteria en 2 horas. Y son bacterias, no me va a identificar todas las bacterias, pero sí las más preocupantes, como enterobacterias, como son Klebsiella, E. coli, y además nos va a decir qué mecanismos de resistencia tienen. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que es tecnología en cuestión de microbiología, pues va enfocado en detectar la cuestión genética rápidamente para tomar decisiones específicas. Ya no es, me parece, creo que puede ser resistente, no nada más es eso. Y también, pues, también se ha utilizado para cándidas, que también eso es útil en pacientes inmunocomprometidos, y no nada más son las bacterias donde se ha enfocado esto, sino también en tuberculosis. En tuberculosis tardábamos, el diagnóstico con cultivo tradicional llegaba a tardar hasta 4 semanas. La realidad es que eso para el clínico era poco práctico. Hoy por hoy, por ejemplo, les voy a presentar, este es un caso de un niño en el cual ya había tenido antecedentes de tuberculosis y llegó al hospital. La razón por la que llegó es porque quería tener un justificante para ir a la escuela, pero al explorarlo se dio cuenta uno que tenía hemiparesia y le hizo una tomografía y en lo que ven es esa masa a nivel cerebral y también tiene una colección a nivel pulmonar. Antes hubiéramos tardado hacer un frotis y meter a cultivo, hubiéramos tardado 1 mes. Hoy por hoy lo que se puede hacer y lo que está descrito es que como esa lesión cerebral se drenó, se le hizo un VAR y salió positivo con 4 cruces. Obviamente tenía muchos bacilos, pero se puede concentrar lo que se hizo. Creo que estas son las imágenes del absceso cerebral y a nivel pulmonar. Lo que se hizo fue concentrar la bacteria, extraer de esa secreción cerebral y en 1 semana se realizó la extracción del DNA y se hizo la secuenciación. Y entonces lo que podemos ver es la secuenciación de esa secreción directa y entonces podemos saber que es una micobacteria, tuberculosis, pero además, como analizamos el genoma por partes, pero las regiones importantes, pudimos determinar que es un bovis y ahí cambia el tratamiento. ¿Sí? Entonces, esta tecnología, además de identificar rápidamente género, especie y además el clado, porque dice qué tipo de clado es, podemos saber si es un bovis BCG o es un bovis de la comunidad, nos permite realizar también el análisis de la sensibilidad a antifímicos de primera línea y segunda línea. Entonces, esto sí cambia la forma de evaluar a los pacientes y limitar el tratamiento. El otro punto, pues también los hongos como que a veces los olvidamos, pero son de suma importancia. Este es otro caso que se vio en el Instituto Nacional de Pediatría, en el cual lo que vimos en la tinta china son estas imágenes que nos hablan acerca de criptococo. Está positiva la tinta china y lo que vemos posteriormente en el cultivo, crece el criptococo, pero analizamos. Con el cultivo nos hubiéramos quedado como criptococo nada más. Y la PCR también nos dice criptococo SP. Pero con la secuencia lo que hicimos fue extraer esto y meter a secuenciación y vimos que es un criptococo gatti, el cual es resistente a los antifúngicos tradicionales y se tuvo que ser mucho más agresivo, pero con esto el paciente tuvo una adecuada evolución. Entonces es una medicina fina. Es una medicina que nos permite ya seleccionar de acuerdo al genoma, ahora no nada más el genoma humano, sino del genoma del microorganismo, cuál es el tratamiento
pues ideal para eliminar y tratar de que se elimine la infección lo más rápido posible. La otra función también es el uso de todo lo que es biología molecular en brotes. Les voy a enseñar rápidamente cómo se analizó un brote que se detectó el año pasado con respecto a una Klebsiella. Lo que se debe de hacer actualmente es, si uno ve que se empiezan a incrementar las resistencias, por ejemplo, en este caso fue Klebsiella pneumoniae, el último semestre, en los últimos casos, en aspirados bronquiales, empezamos a ver que había la presencia de carbapemenasas, o sea que eran las Klebsiella pneumoniae en aspirados bronquiales, eran resistentes a carbapenémicos. Eso, a partir de que se empiezan a aislar en un laboratorio, debe de ser un foco rojo, porque algo está pasando ahí. Entonces, hoy por hoy lo que se permite hacer es, además con la secuenciación, de identificar de qué germen se trata, identificar en qué clona se trata, nos permite identificar, nos permite identificar hasta 40 mecanismos, lo cual no podíamos hacerlo con una PCR o con una sensibilidad habitual. Nos permite detectar betalactamasas, carbapemenasas, mecanismos del antibiótico. A veces los antibióticos se eliminan por medio de bombas de flujo. Nos dice, esa bacteria tiene bombas de flujo, esa bacteria destruye los antibióticos. Entonces, lo que vimos en el último semestre fue un incremento, si se dan cuenta, en color amarillo, pues en el 2023 habíamos tenido 7.3 de carbapemenasas, pero en el 2024 tuvimos un incremento del 20%. Entonces, algo estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, que los aspirados bronquiales que se hacen en todas las muestras de neumonía se envían al laboratorio, y vimos que específicamente los de terapia intensiva se estaban incrementando estas resistencias. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Bueno, se hizo la microbiología tradicional, y lo que detectamos con identificación y sensibilidad, también identificamos que era productora de carbapemenasas. Si se dan cuenta, en esto no se ve tan claro, o sea, no se alcanzará a ver, pero bueno, todo lo que está en rojo es la sensibilidad habitual. Si se dan cuenta, era un germen que era resistente a casi todos los antibióticos, ¿sí? Y todos se parecían. Y encontramos que al analizar los genes de carbapemenasas, se presentaban dos, el OXA48 y el NDM. Lo que se encontró es que en cuestión de epidemiología, pues todos los casos se relacionaban, estaban en la terapia intensiva, pero el grave problema es que cuando estos pacientes se infectan con estos microorganismos, además de que algunos pueden llegar a desarrollar enfermedad, el grave problema es que se colonizan y estos pacientes salen a piso. Y entonces lo que podemos ver en rojo es el servicio de infecto. Los pacientes salieron de piso, se fueron a infecto y salió la infección. Entonces, esto es bien importante detectarlo. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando nos dimos cuenta que había cultivos positivos con este tipo de mecanismos que se transmiten, además, el problema de estos mecanismos de resistencia es que se transmiten entre otras enterobacterias. Entonces, si el paciente tiene una E. coli, pero encontró la Klebsiella del de junto, se transmiten. Entonces, es una transmisión de estas regiones genómicas, entonces por eso producen grandes brotes en las instituciones. Entonces, lo que se hizo fue avisar epidemiología. En pocas palabras, no quiero abundar mucho, lo que se hizo fue, obviamente se hicieron exhaustivos y se metieron mayores medidas de aislamiento de contacto, usó luz ultravioleta, se vació la terapia intensiva. Entonces se tienen que tomar medidas inmediatas para eliminar estos microorganismos, porque si no, como se dieron cuenta, ya se nos estaba escapando a infectología. Entonces eso se hizo, y además algo bien bonito es que con la secuenciación pudimos determinar qué clona era la que se trataba, y nosotros tuvimos ese brote por una Klebsiella ST134, en la cual únicamente está reportada un artículo en Japón, y también
ocasionó una bacteremia, y obviamente estos microorganismos incrementan la morbimortalidad. En este caso se logró limitar rápidamente, y prácticamente lo que se hacía, la identificación, pues mucho era de investigación, porque este tipo de análisis se hacía en laboratorios de investigación con bioinformáticos. Eso tardaba meses. Esto lo hicimos prácticamente en un mes, ¿sí? Y obviamente al ver y ir tomando medidas, porque se van tomando medidas desde que yo sospecho, se evitó bloquear todo esto. En el último punto que yo quiero comentarles es que también lo que viene, lo que veíamos como el frotis, bueno, ahora consiste en una sensibilidad. A partir de que yo tengo un hemocultivo positivo, la sensibilidad, pero para todos los antibióticos, como se ve a la derecha, en 6 horas. ¿En qué consiste? Esto es lo que viene. Esto todavía está, esta prueba está en Boston, está en prueba. No sé si se pueda correr. Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Lo que pueden ver es el movimiento de la bacteria confrontado con los antibióticos. Se pone más lenta. Si se dan cuenta, la del lado izquierdo es mucho más lenta que la previa, que era sensible, que era resistente. Entonces nos va a permitir ver, esta bacteria es susceptible, casi no se mueve con el antibiótico, y en esta sí se mueve. En esta que es resistente se mueve más. Entonces, esto es precioso. La verdad es que los que veíamos los frotis, ahora viene esto. Esta es una belleza, porque ahora vamos a ver en vivo si es resistente o sensible. Entonces, si se dan cuenta, pues realmente a partir de la pandemia vino el boom, porque vino un desencadene de todo lo que era investigación puede ser al clínico. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues porque con el COVID, por ejemplo, lo que vimos es, logramos implementar la técnica de PCR, pero también secuenciamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el análisis bioinformático se sube a nubes, y entonces mi nube la analizan en París, el que tiene un centro de referencia. Con el COVID se subían a las páginas internacionales y regresan ya con la información analizada con todo este tipo de datos. Entonces, nos va a dar, la realidad es que con en esta tabla, con lo que nos muestra, es que estos equipos tenían un error mínimo y tienen un coeficiente de correlación altísimo, 93%, comparado con las técnicas tradicionales de sensibilidad. Y nada más que no nos vamos a tardar 3 días, sino va a ser en el mismo día. Vamos a tener, no nada más a ver si son productoras de beta-lactamasa o carbapenemasa. Ahora sí vamos a tener toda una serie de antibióticos que nos va a permitir conocer esto. Entonces, prácticamente, con lo que es bien importante saber que además del medio ambiente, lo que son las aguas, lo que son la cuestión de el uso de antibióticos el uso de antibióticos a nivel de los animales de veterinaria es sumamente importante para la resistencia, para tratar de utilizar los antibióticos de una mejor forma y enfocados. Pero hoy por hoy, para usar unos antibióticos correctamente, necesitamos ya el echar mano de la tecnología que tenemos en la actualidad. Entonces, la visión de One Health es muy importante, medio ambiente, animales y humano, para tener técnicas que permitan una identificación rápida y dar tratamientos selectivos, porque sí tenemos una gran preocupación por la gran resistencia de los microorganismos. No solamente son tanto bacterias, así como hongos y micobacterias. Con esto concluyo y espero haberles dado una idea general de lo que tenemos que confrontar con las enfermedades infecciosas, la resistencia y la pediatría. Muchas gracias.